soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Esta Santa Misa, vamos a pedir de manera especial por el eterno descanso de Carmen Vargas y de Fernando Espinosa y José Esquivel en su cuarto día de la novena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos en gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos, en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Vayamos a gustar en la bondad del Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Vayamos a gustar en la bondad del Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Vayamos a gustar la bondad del Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Vayamos a gustar en la bondad del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros, porque por consideración a Cristo, las mujeres a su propio marido como al Señor,
porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura del libro de Josué, en el capítulo 24, hemos escuchado y nos tiene que interpelar también a nosotros esto que dice Josué. Dice: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Ayer les decía que reflexionábamos sobre todos esos pecados que nos atan en nuestras propias comunidades, en nuestra propia vida, que no nos permiten crecer, esos pecados que a veces nos estancan. Recuerda que les hablaba de esto de estar empantanados y no poder salir. También les decía que hay diferentes dimensiones. Yo les proponía 5 dimensiones para que podamos salir y podamos ser una iglesia misionera, una iglesia que como discípulos de Jesús queremos salir al encuentro de nuestros hermanos. Pero primero tenemos que curar nuestras propias heridas. Primero tenemos que revisar nuestro propio corazón y ver aquellas cosas que a veces nos alejan de Dios, aquello que nos trunca en nuestro caminar, aquello que nos provoca artrosis en nuestro caminar y no nos deja seguir en el camino que el Señor nos invita de salir al encuentro. El Papa Francisco, en su pontificado, una de las cosas que lo caracteriza es esta invitación constante que nos hace de ser una iglesia misionera, de ser una iglesia de salida. Él dice de que debemos abrir las puertas, debemos ser una iglesia que sale al encuentro del que sufre, que sale al encuentro de aquel que está al costado del camino. En su carta de Evangelii Gaudium, en toda su análisis, nos muestra cómo debemos ser esa iglesia. Y yo tomé en su carta algo que nos viene muy bien a nosotros en esta época. Él dice que hay un pecado que nos aprisiona y que no nos deja crecer. Es un pecado que nos estanca, es un pecado que a veces nos alejan hasta de la propia iglesia. Es un pecado que son a través de 3 palabras, pero que están bien relacionadas, que es el egoísmo, la tristeza y la esterilidad. Como les decía, esos pecados van juntos, porque si uno es egoísta, si uno vive en un egoísmo, en un egocentrismo centrado en mí mismo, eso nos provoca tristeza. Y estos dos van a ir construyendo y van a ir creando un monstruo que a veces nos termina devorando, que es la esterilidad. Ustedes saben que la esterilidad es aquello que cuando un órgano no puede reproducir a otro. Nosotros como iglesia, si nuestras tristezas, nuestros egoísmos, nuestras indiferencias nos llevan a aprisionarnos, nos llegan a, perdón el término, a podrir nuestro corazón, eso llega a provocar una esterilidad y no podemos dar fruto. El Señor nos dice que debemos ser una iglesia que dé frutos. Hoy precisamente celebramos el Día del Catequista y es el ejemplo para cada comunidad, para la iglesia en todo, que es el sembrador, es el que esparce la semilla. Entonces, nosotros también estamos invitados a eso, a esparcir esa semilla, para que no caigamos en esto de la esterilidad, de no poder reproducir
de no poder crear. Es importante que revisemos nuestras propias vidas. Revisemos que esa tristeza a veces nos aprisionan de tal manera que no nos permite ver a veces nuestra propia realidad. Y esa realidad que a veces nosotros creemos que somos perfectos. Esa realidad que a veces nos permite y no nos deja ver de que en nuestras propias comunidades está cada vez más acentuado. Ese egoísmo, ese egocentrismo, esa tristeza, a veces terminamos contagiando a cada uno de nuestra comunidad. Entonces, sí, no somos una comunidad de puertas abiertas. Entonces, no somos una comunidad que sale al encuentro de los demás. Simplemente nos conformamos con cumplir. Vos te encargás de la liturgia, vos te encargás del altar y cada uno cumple su rol, pero quedamos en eso. A veces es como en nuestras familias, vieron que el papá, la mamá, papá hace su trabajo, la mamá lo suyo, los hijos hacen el suyo, pero no hay un compartir. Cada uno hace su vida. A veces en nuestras propias comunidades ocurre lo mismo. Y comenzando por el dueño de casa, aparte de Jesús, por el propio sacerdote, por todos los consagrados que somos a veces egocentristas, que pasa por un clericalismo tan profundo que a veces no nos deja avanzar, porque siempre volvemos con esa palabrita de todo tiene que pasar por mí. Yo soy el que mando, yo soy el que está al frente. Eso no es de Dios. Dios vino a servir. Dios vino a bajarse. En la última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos como signo de servir, de abajarse. Y eso es lo que muchas veces hemos provocado en nuestra propia iglesia. Ese clericalismo tan profundo que no nos deja avanzar. El Papa Francisco lo dice bien clarito. Dice así: hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir la tarea como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. Por eso, les repito, el egoísmo nos encierra, el egoísmo no nos deja salir. El egoísmo nos hace creer que estamos construyendo un castillo cuando en realidad estamos construyendo nuestra propia cárcel.
No nos dejemos vencer por esta palabra tan dura que no nos deja crecer como comunidad. Cuando empezamos a reemplazar a Dios por el yo, no vamos a poder avanzar. No vamos a ser una iglesia que crece, porque siempre vamos a caer en el eclirocentrismo. O sea, nosotros ser nada más que el centro. Cuando ¿quién es el centro? Jesús. Él es el centro. Y nosotros somos sus servidores. Miren lo que escuchábamos recién en el Evangelio. Muchos lo siguieron, algunos, pero se dieron cuenta de lo que tenían que renunciar. Pero se dieron cuenta que debían seguir al Señor, porque como dice San Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el compromiso que hoy tenemos que adquirir como comunidad, porque debemos seguir al Señor y debemos ser una iglesia realmente en salida. Yo ayer les había propuesto 5 dimensiones. La dimensión de la mirada, de la salida de la mirada, la dimensión de la salida del corazón, la dimensión de la salida de la inteligencia, la salida misionera y la salida de la oración. Cuando descubrimos en nuestras propias comunidades, en nuestra propia vida sobre todo, el daño que nosotros a veces hacemos a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. O sea, como dice San Juan Pablo II, cuando nosotros empezamos a descubrir nuestras propias miserias, nuestros propios pecados, empezamos a solidarizarnos con el pecado del otro. Por eso es importante descubrir nuestra propia enfermedad. Uno no va al médico porque tiene ganas, uno va al médico porque siente algo, siente alguna molestia, siente algún dolor, algo le pasa, tenemos un síntoma. Entonces, primero, para poder descubrir la enfermedad, debemos recurrir al médico, debemos recurrir ante Dios. Y allí, realmente, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos enfermos, de que tenemos algo que no nos deja avanzar, de que hay una enfermedad que nos está carcomiendo, entonces ahí vamos a ver también que hay otros hermanos que le está pasando lo mismo. Allí es cuando, como dice San Pablo II, hay una solidaridad en el pecado. No es a mí únicamente el que me está pasando, le está pasando a otro. Y juntos podemos ir descubriendo y sanando esas heridas. Las primeras comunidades se los conocía porque les decían, mirá cómo se aman. Qué lindo es que nuestra comunidad también crezca en esa esperanza de que nos digan, mirá cómo se aman, mirá cómo crecen, mirá cómo siguen el camino de Jesús. Esa es la mirada que les proponía, la mirada de la salida de la mirada. Cuando miramos nuestros propios pecados y miramos que hay otros que también están sufriendo de la misma manera. Ese es el primer paso que vamos a ir haciendo para ir construyendo una comunidad de salida. Pero siempre,
Y guárdese en esta palabrita, siempre en esperanza. Porque esa es la que nos va a ayudar a crecer. Termino con un poema de José Luis Serrano, que muchos lo conocen como Doña Jovita, que escribió sobre la esperanza. El poema se llama Buscar la esperanza. Dice así: si pensando en el pasado nos invade la nostalgia, hay que cargar la balanza con lo bueno del presente, para escuchar claramente el canto de la esperanza. Cuando nos gane el cansancio y perdamos la confianza, cuando la fuerza no alcanza y queremos aflojar, siempre nos vuelve a alumbrar el brillo de la esperanza. Después de una noche larga, llega siempre el nuevo día. Cuando falta la energía, cuando las penas avanzan, esa luz de la esperanza es promesa de alegría. Que no se apague jamás esa llamita encendida que ilumina la salida por un camino seguro, cuando se nos pone oscuro el sendero de la vida. Pidámosle al Señor que crezca en nosotros esa esperanza de una comunidad unida, de una comunidad que sigue el camino del Señor, una comunidad que se entrega, una comunidad que está al servicio, una comunidad de puertas abiertas. Que así sea. Recemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante Dios nuestras súplicas confiadas. Pongamos todas y cada una de nuestras intenciones que llevamos en nuestro corazón para que por medio de San Luis Rey sean atendidas ante Dios. Oremos al Señor. Por intercesión de San Luis Rey, escúchanos, Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Luis Rey y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con un espíritu fraterno nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a rezar la novena en honor a San Luis Rey. San Luis Rey, patrono de la diócesis y provincia de San Luis, fiel intérprete y ejecutor de las enseñanzas cristianas recibidas de tu Santa Madre Blanca de Castilla, cristiano de fe cabal en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ejemplo heroico para la juventud en la virtud de la pureza y para padres y esposos cristianos en las virtudes domésticas del hogar. Gobernante justo y defensor valiente de la patria y de la Iglesia, solícito de servidor del necesitado en el ejercicio de la caridad cristiana. Alcanza de Dios para tus hijos la fe que se apoya en Dios revelado para luchar con valentía contra todas las manifestaciones del mal y para ser testigos fieles de Cristo ante el mundo. La esperanza en los bienes que no perecen y en la acción providente del Padre. La Eucaristía, la caridad ardiente a Dios y a nuestros hermanos en el Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios porque hemos celebrado hoy el segundo día de la novena en honor a San Luis Rey, el patrono de esta parroquia, más allá que ya se ha iniciado a nivel diocesano la fiesta oficial, que si Dios quiere concluirá el próximo miércoles 25. Nosotros como parroquia lo celebramos unos días más tarde. Y hoy hemos puesto como intención muy especial, ya que se ha celebrado en toda la Iglesia también la memoria de San Pío X, que es el patrono de los catequistas. Hemos puesto a todos y cada uno de las catequistas y catequistas, varones también, que están dando su servicio, su apoyo, como bien acá el superdiácono decía, son los primeros que tiran la semilla de la fe en los chicos que van recibiendo las primeras enseñanzas de la fe. Es preciso también que nosotros recemos por los catequistas para que ellos también tengan esa fortaleza necesaria de dar con valentía ese ejemplo que se necesita para predicar y dar a conocer al Señor. También junto con ellos hacemos extensiva a toda la familia de ellos, que en algún aspecto también participan en querer ceder en algunas horas, ya sean a sus madres, hermanas, padres, para que puedan dar ellos catecismo en esta parroquia. También hemos puesto y rezado por los chicos del catecismo, que ha venido una parte, que son los de confirmación. Mañana rezaremos por la otra parte, que son los de comunión. Y también hemos pedido por los padres, para que el Señor también los vaya ayudando a ser ellos también colaboradores en la educación de la fe de sus hijos. Y también en esta bendición vamos a poner a todos y cada uno de ustedes que han participado en esta novena. Más allá de que todos se han portado espectacularmente bien porque está el canal, también queremos invitarlos a toda la teleaudiencia de Canal 13 a que se nos unan en esta novena y recen por intercesión de San Luis Rey para que esta comunidad parroquial alcance y pueda responder con generosidad los impulsos del Espíritu Santo. También en esta novena tenemos la gracia y la dicha de la participación o la presencia, mejor dicho, del Santo Cristo de la Quebrada, que también a partir de ayer nos viene acompañando y si Dios quiere lo hará hasta final de la novena. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Impulsados por el amor que Dios nos regala, podemos ir
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Que las almas de nuestros hermanos Fernando Espinosa, José Esquivel y Carmen Vargas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. En este año dedicado a San José, rezamos la siguiente oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Dios te confió a su Hijo, y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.